Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón, y también a demás hermanos de la iglesia y visitantes y amigos que nos ven por medio de nuestro canal de YouTube como Pip Juárez, o igualmente en Facebook como Pip Juárez, donde encontrarán los enlaces a estos videos de estas clases. Nuevamente sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, y de su servidor, el hermano Fernando Franco, les damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. Todos estamos aquí por gracia de Dios, hermanos, y le estamos agradecidos por ello. Y bueno, ustedes saben que estamos ya avanzados en los temas de la revista. Estamos viendo que sin duda 6 cosas de las que podemos estar seguros, y ya hemos cubierto 3, y hoy con este domingo vamos a estar cubriendo ya 4 de esas 6 cosas de las cuales podemos estar seguros. Hemos visto que podemos estar seguros del perdón, de la relación con Dios, y también hemos visto que podemos estar seguros de la verdad, y hoy el tema que corresponde es seguros de la victoria. Seguros de la victoria. ¿Y de cuál victoria? De la victoria que tenemos en Cristo Jesús. De esa gran victoria. La victoria de victorias, hermanos y hermanas. El tema de hoy es reconfortante. El tema de hoy es de consuelo. El tema de hoy es para infundirnos confianza, seguridad, convicción. El tema de hoy es para darnos fuerzas, darnos armas para la lucha del diario vivir. Y es que ciertamente vivimos en constante pelea, hermanos y hermanas. Es un tema que muchas veces no se toca así tan seguido o tan explícito de esa manera. Obviamente todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, libramos batallas a diario en diferentes frentes. El enemigo tiene impregnado este mundo, y obviamente nosotros somos el blanco de sus ataques. Tal vez a usted se le pueda figurar que el diablo traiga otra agenda, de que está en otros asuntos, pero bíblicamente hablando, cuando lo analizamos de manera bíblica, podemos darnos cuenta que el objetivo del adversario siempre ha sido el reino de Dios, el Señor y sus súbditos, y en este caso ahora nosotros, sus hijos. Lo vemos en el mismo ejemplo de la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el desierto, justo antes de iniciar su ministerio público. Lo podemos ver también en cómo actuó en los apóstoles, cómo actuó en Pedro, cómo actuó en Judas Iscariote, también cómo actuó en Juan y Santiago. La Biblia no lo oculta, al contrario, lo dejó ahí claro y como ejemplo. Y el escritor bíblico también nos dice claramente que el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se va a devorar a los del mundo, hermanos. No se va a devorar a los perdidos. Esos ya son sus hijos, ya están en su poder. Lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Cristo.
El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Esa es la gran división. Esa es la... Miren, yo sé que muchas veces como seres humanos, y porque Dios nos ha formado y nos ha creado a su imagen y semejanza, y aún inclusive se podría decir que en los hombres y en las mujeres más separados de Dios, más dañinos, más tóxicos, más ateos, enemigos de Dios, aún en esas personas, Dios también las hizo a su imagen y semejanza. No dejan de ser criaturas del Señor, no dejan de ser seres humanos. Eso enseña la palabra, lo enseña muy claro la palabra. Hay pasajes que hablan de eso, que cómo es posible que por un lado queramos bendecir a Dios y por el otro lado maldecir a los hombres, los cuales están hechos a su imagen y semejanza. Eso es algo incoherente. Y cuando habla ahí de los hombres o de la humanidad, se refiere precisamente a todos, por muy ateos o desconectados de Dios o enemigos de Dios que sean. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo como preámbulo a lo siguiente. En esa, vamos a decir, en esa corriente de pensamiento, muchos se llenan de sentimentalismos y quieren decir que todos somos hermanos, ¿sí? Quieren ver a la humanidad como de que todos somos hermanos. Ahora, déjenme decirles algo. En la cuestión de la carne, en la cuestión de la sangre, dice la palabra de Dios que efectivamente somos hermanos. ¿Por qué? Porque todos venimos de una misma línea de sangre, de un mismo linaje. Hacia atrás, todos vamos a ir a coincidir en Adán y Eva. Después hubo otro filtro muy grande cuando vino el diluvio, pero a fin de cuentas también todos venimos de Noé y de su esposa también. Y eso está científicamente comprobado, nomás que obviamente los evolucionistas sacan sus mentiras para desviar siempre la verdad, que es una táctica del enemigo. Pero eso es en cuanto al linaje de la sangre, lo biológico, lo genético. Pero en lo espiritual es otra cosa. En lo espiritual el Señor fue muy claro al decir que solamente los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, los que no han recibido a Cristo en su ser, en su alma, en su vida, en su corazón, los que no tienen una relación íntima con Cristo, los que aún no han sido conocidos por Cristo y que no conocen a Cristo, estoy hablando de las dos vías, lamentablemente, tristemente, trágicamente, no son hijos de Dios. Solamente cuando están en Cristo ya, en una relación íntima con Cristo Jesús, entonces sí son salvos, entonces sí son hijos de Dios. Entonces, esos eslogans y esas publicidades de que todos somos hermanos, que bueno, pues va por el lado, si es que no lo saben ellos, pues por el lado de sangre, biológico, tienen razón, pero por el lado espiritual no, lamentablemente no. Y decimos lamentablemente porque Dios no quiere la muerte del impío, y por consecuencia tampoco nosotros debemos de desear la muerte del impío. De manera natural, humanamente hablando, todos los seres humanos tenemos la tendencia de hacer distinción de las personas. Eso es algo innato en la persona, en cualquier persona. Y el Señor lo sabe, por eso Cristo vino a enseñarnos de que no solamente debemos de amar a los que nos aman, no solamente debemos de amar a nuestros familiares y amigos, sino aún a nuestros enemigos, lo cual no es natural en el hombre, pero precisamente cuando ya eres hijo de Dios, compartes naturaleza divina, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Eso lo dice la palabra. No que seamos dioses, ni no, eso va por otro lado. Pero sí dice la Biblia que somos participantes de la naturaleza divina.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios viene y habita en nosotros. Nos da su Espíritu Santo, nos sella y nos adopta con su Espíritu Santo. Y en esos momentos ya somos participantes, tenemos unión, tenemos comunión con la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es la que nos lleva a amar al prójimo, a amar a nuestros enemigos. Humanamente hablando, eso no es natural. Pero para Dios sí, porque Dios es amor. Y Él nos viene a enseñar muchas cosas nuevas a nosotros ya siendo sus hijos. Y bueno, teniendo todo eso, conjunto de conocimiento en mente, y habiéndolo dicho así, pues tenemos que entender que estamos en una constante batalla. Y si se fijan, estoy mencionando la palabra batalla porque definitivamente podemos hablar también de guerra, pero en este caso estamos librando solamente batallas porque la guerra en sí ya fue ganada. Ya sabemos y conocemos el desenlace. Ya la guerra fue ganada. Cristo Jesús venció a potestades y principados y a todos sus enemigos. ¿Saben en dónde? Sí lo saben, y ustedes saben la respuesta. En la cruz. Cuando nuestro Señor Jesús derramó su propia sangre en propiciación por nosotros, para cubrirnos de nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Cristo venció en la cruz. Y el sello de garantía de eso fue su resurrección. Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el gran vencedor. Y Él quiere que lo sepamos. Él quiere que lo creamos. Él quiere que estemos convencidos, persuadidos, en convicción de que ya tenemos la victoria. De eso se trata esta clase, hermanos. De eso se trata esta clase. Seguros de la victoria. Y vamos a continuar ahí mismo en Juan. Y no se preocupen, vamos a procurar irnos un poquito fluidos. ¿Por qué? Porque en gran parte de esto de la introducción ya va la idea central de que debido a que Jesús obtuvo la victoria, su pueblo es vencedor, nosotros somos vencedores. Y tal vez mencione uno que otra referencia bíblica, tal vez no por cita bíblica, hermanos y hermanas, y disculpen los que me han tratado o me tratan y me conocen. Yo no soy muy bueno grabándome, hermanos, la cita, pero sí el texto. Yo uso el método de Cristo. Cristo no dijo en Isaías 15:12, dice, no, Cristo dijo, escrito está. Cuando Cristo echó mano a las escrituras, y precisamente lo vemos haciendo esto también en el periodo de la tentación en el desierto, Cristo decía, escrito está. Entonces yo también soy de los que digo, escrito está. ¿Por qué? Porque sinceramente muchas veces podemos equivocarnos en la cita. Hay hermanos y hermanas que son muy buenos para grabarse la nomenclatura de la cita bíblica, que te van a decir Juan 3:16, cosas por el estilo. Claro que algunas sí me las sé, pero no la mayoría de las que muchas veces digo durante las clases, hermanos. Primera de Juan 3, del 19 al 22, para empezar ya nuestra porción, dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos
la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Precisamente ya vimos en el tema pasado de que podemos estar seguros de la verdad y ya sabemos quién es la verdad, y la verdad es Cristo. Y estamos seguros de que estamos en Él y conocemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, y eso es sinónimo. Estar en Cristo es estar, por consecuencia, en la verdad, porque Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Cuando la Biblia habla del corazón, sabemos que habla del alma, habla de la persona, de la personalidad. El hombre, el ser humano, hombres y mujeres, sabemos que somos tripartitos. Nuestro ser está conformado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo obviamente es con lo que estamos más relacionados desde que venimos a este mundo. Es lo que vemos a las personas y las reconocemos por su aspecto físico, por su complexión, por su color de piel, por sus facciones, por todo lo físico nos hace reconocer a las personas. Obviamente ya también cuando pasa el tiempo y todo, también empezamos a reconocer a las personas por su forma de ser, cuando tenemos una relación cercana con las personas. Eso viene siendo su alma o su corazón, ¿sí? Yo sé que hay separaciones, ya explicándolo así, ya en temas más avanzados se pueden hacer cierto nivel de separaciones. Pero, y luego también viene el Espíritu, que es dado por Dios, y no me refiero al Espíritu Santo, sino me refiero al el Espíritu que Dios nos dio para que nuestro cuerpo tenga vida. Y en esa unión de que tenemos el cuerpo y se le da vida por parte de Dios con su soplo de vida, nace el alma, ¿sí? La personalidad, la persona en sí. Y la Biblia da varios pasajes al respecto. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque aquí toca el tema del corazón, Juan, y es una forma también, basado en este estudio, de verlo también como sinónimo de conciencia. Dios puso en todos los hombres conciencia, ¿sí? Y no quiero entrar en detalles para no confundirnos más con tantos términos, y veámoslo solamente como un grupo. El alma, el corazón nuestro, nuestra conciencia es parte de nosotros, y eso nos fue dado por parte de Dios en todas las personas, ¿sí? En todas las personas, creyentes y no creyentes. Dios puso esa conciencia como un freno, ¿sí? Porque recordemos algo, y esto, obviamente esto es contra toda ideología evolucionista, los cuales de manera herética y profana quieren decir que el hombre es un animal. Y a lo mejor alguien puede decir, ¿y por qué dice herética, hermano, si somos personas y no Dios? Pues por el hecho de, como dice la palabra de Dios, que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Entonces, si tú degradas al hombre, la Biblia enseña que también degradas a Dios. Por eso la cita que les daba yo, de que por un lado bendecir a Dios y por el otro lado maldecir a los hombres, los cuales están hechos a su imagen y semejanza. O sea, es algo contradictorio. Y eso es algo que todos y cada uno de nosotros, y me incluyo, hermanos, siempre deberíamos de recordar. Yo, hermanos, lo confieso, yo soy algo renegado, soy renegado. Y yo sé que a lo mejor muchos hermanos y hermanas también son renegados, y algunos dicen que son de mecha corta y que, bueno,
El caso es que siempre debemos de recordar que todas las personas, que todo ser humano, que todo hombre y mujer de cualquier edad en esta tierra son personas hechas a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y eso nos debe de poner un freno en cuanto a expresarnos, y lo digo yo, hermanos, porque yo soy de los que en veces vacío toda la metralleta de tal vez de análisis o esto, lo otro, y mucho es muy fuerte en contra de, pero me refiero a que obviamente cuando vas a decir la verdad y vas vamos a decir, a escudriñar, que vas a juzgar en términos espirituales y bíblicos, obviamente tienes que ser muy claro. Pero me refiero más bien aquí en punto a lo denigrante. A lo denigrante. No debemos de denigrar a las personas porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en ese aspecto, aquí habla el aspecto del corazón por parte de nuestro hermano Juan, el apóstol. Pero aquí la cosa está interesante. Y me gusta tocar este tema porque se lo he dado muchas veces, lo llega a mencionar en algunas clases y en algunas pláticas, de que la cultura del mundo, si ustedes se ponen a escuchar, por ejemplo, canciones, y si le ponen atención a las letras, y a muchas presentaciones y memes, y mensajes de motivación, y de superación, muchos siempre incluyen de que el hombre debe escuchar a su corazón, y que se debe guiar por su corazón. Les digo una cosa, este pasaje precisamente aquí de Juan viene a aclarar muchas cosas, sumándolo a otros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Por eso el corazón debe de ser sometido a Dios. El corazón debe de ser sometido a Dios, porque el corazón no es confiable, hermanos. El corazón no es confiable. Fíjense lo que dice aquí, y no se asusten de que a lo mejor me va a ir muy largo, realmente es realmente el corazón de esta porción que acabamos de leer. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, está bien que tu corazón te reprenda, pero el juicio de tu corazón, ¿verdad?, no es mayor que Dios. Dios es mayor que tu corazón. Entonces, si nos reprende nuestro corazón, ok, está bien, pero sepas que Dios es más grande que tu corazón. Y, ¿verdad?, si el corazón no nos reprende, el otro extremo va, por un lado, de que a lo mejor el corazón, y como menciona aquí el autor, y déjenme decirles así, igualando igual todo este tema del corazón o del alma o de la conciencia en el alma que Dios nos dio como protección, pero a fin de cuentas es algo como por defecto, algo que está ahí como un candado de protección, pero ese candado puede ser manipulado, ese candado puede ser violado, puede ser alterado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como menciona aquí Juan, pues esa corazón, esa conciencia puede estar constantemente acusándote, como también en el caso de la Biblia que menciona a las personas que tienen ya la conciencia cauterizada, personas de que se permiten hacer muchas cosas, se dan licencia para hacer muchas cosas muy licenciosas. Significa que ya también su conciencia ya no los acusa de nada. Pero lo bueno de todo esto, de esta enseñanza, es que mayor es Dios que nuestra conciencia. Ya sea que nos reprenda o no nos reprenda, los dos casos extremos, ¿qué dice Juan? El que es confiable es Dios. Ahora, no estamos diciendo que está mal tener la conciencia o no, no. Lo que estamos diciendo es precisamente que, como no puede ser confiado al 100%, en el caso del cristiano, el cristiano debe, no es de que se le aconseja, no es de que se le recomienda, no, el cristiano debe de someter
su conciencia, su corazón a Dios, para que sea Dios por medio de su Espíritu Santo. Estoy hablando en el caso del cristiano, porque esa es la diferencia ya entre creyentes y no creyentes. Todos como seres humanos tenemos conciencia, pero el Espíritu Santo de Dios, solamente los hijos de Dios. Lamentablemente, los que no son hijos de Dios no tienen el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no es una conciencia, no es una vocecita, no es Pepe Grillo, no es la fuerza, como dicen algunos heréticos por ahí en la secta, ni es el agente, ni nada, no. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros de manera permanente. De manera permanente. Eso, hermanos, muchas veces no lo valoramos como debería. No entendemos la magnitud de esa bendición, hermanos, de ese suceso espiritual tan grande, y me estoy incluyendo, hermanos, me incluyo, hablo de manera inclusiva. No nos damos cuenta de esa gran bendición, hermanos. ¿Sabe usted cómo se puede dar cuenta de esa gran bendición? De que como hijo de Dios usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted ya de manera permanente y definitiva para siempre. Miren, cuando Cristo puso en alto a Juan, porque cuando les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Y les está cuestionando ya a todos, porque quería poner en evidencia de que no le habían hecho caso a Juan. Algunos no le habían hecho caso a Juan, otros sí y otros no. Y el Señor les dice, miren, de los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Fíjense el lugar que le dio a Juan el Bautista, el propio Señor. De los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. El Señor puso a Juan el Bautista, con esto que dijo él, por encima inclusive de todos los demás profetas. Y yo sé que algunos se van a retorcer y van a decir, ay hermano, pero pues ¿cómo lo vas a comparar con Moisés o con Elías o con Daniel? Miren, hermanos, a mí no me digan nada, los estoy citando lo que dijo Cristo. Y Cristo es la verdad, por lo tanto Cristo no miente. De los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. ¿No hay profeta mayor que Juan? Pero aquí viene lo interesante al punto que los quería llevar. Que existe un pero, y Cristo lo dijo. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Ese mensaje, hermanos, esa porción bíblica incluye tanta revelación, hermanos, que en mi humilde opinión, hermanos, es una gran revelación. Porque cuando uno estudia el Antiguo Testamento y uno analiza la relación que había entre los hombres y el Espíritu Santo, y estoy hablando obviamente de hombres de Dios, y lo he explicado en otras casas, pero ahora lo estoy explicando desde esta perspectiva. Creo que vale la pena, hermanos. El Espíritu Santo venía sobre ellos nada más, sobre ellos, y por periodos limitados, por periodos medidos de tiempo, estaba sobre ellos. Llámese Moisés, llámese los profetas, llámese David, llámese Salomón, llámese como le llamen del Antiguo Testamento. Por eso el salmista dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y también en otras partes decía, o dice, y vino sobre él el Espíritu. Y luego también te dice que se iba, ¿verdad? Juan fue el último de los profetas, hermanos. Y Cristo está diciendo, a ellos les tocó así. Y el mayor de todos ellos es Juan.
el Bautista. Pero, el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. ¿Por qué, hermanos? Pues por eso, hermanos. Porque en esta nueva dispensación, en esta nueva era, ya de Cristo para acá, los que son nacidos de Dios son bautizados con el Espíritu Santo, son adoptados con el Espíritu Santo, son sellados por el Espíritu Santo y son habitados por el Espíritu Santo de manera permanente y eterna. Jamás se va el Espíritu Santo ya. Cuando eres hijo de Dios, cuando has recibido a Jesucristo en tu vida, tienes al Espíritu Santo para siempre. Eso lo desearon y lo anhelaron los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y no lo tuvieron así. No lo tuvieron así. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos ese grandísimo privilegio, bendición y honor de que el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Por eso el menor en el reino de Dios es mayor que Juan. Eso es en mi humilde opinión exegética, hermanos, por decirlo de una manera. Porque son de esos versículos que dices tú, ¿cómo quisiera entender que bueno, no estoy hablando aquí ni de lógica ni de nada, hermanos, estoy hablando de hechos bíblicos, de que, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. Y bueno, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? ¿Está fuera de la clase? No. Porque precisamente, como hijos de Dios, ya no solamente como antes contábamos con la conciencia, ahora por encima de eso contamos con Dios. Para que ya sea que nuestra conciencia nos acuse o no, no nos basemos en nuestra conciencia para nuestro diario vivir, sino que nos basemos en la palabra de Dios, en el criterio de Dios, en el consejo de Dios, en los mandamientos de Dios, en los estatutos y preceptos de Dios, los cuales son superiores a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Mientras el mundo se llena la boca en canciones, poemas y muchas cosas más diciendo sigue tu corazón, escucha tu corazón y que esto y que el otro, no, Dios dice tu corazón es perverso, no es confiable. Los sentimientos son volubles, son cambiantes, no son permanentes, dependen de las circunstancias, no son confiables. Pero Dios sí es confiable, porque Dios no cambia, es inmutable, es permanente. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Que ya sea que te acuse o que no te acuse, ¿verdad? Mayor es Dios. Y cuando estás en Dios, cuando eres fiel a Dios, cuando eres obediente a Dios, entonces cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muchas veces, y como estaba diciéndolo, por ejemplo, a los que no los acusa la conciencia, que ya la cauterizaron, claro que van a estar haciendo cosas que le desagradan a Dios. Pero no solamente eso, también a los que su conciencia o su corazón les acusa para todo, también están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Porque tanto lo uno o lo otro son dañinos. Tanto lo uno o lo otro son dañinos. Por eso lo mejor es someterlo todo a Dios. Porque tanto la conciencia cauterizada como la conciencia acusadora, que bien puede estar al servicio del diablo para destrozarte en culpa, lo cual Dios no quiere, a fin de cuentas, lo uno o lo otro resulta estar haciendo algo desagradable a Dios. ¿Sí? Pero estando en Dios, estando en Cristo, estando en la verdad, estando en sus mandamientos, estando en la forma de vivir que Él quiere y espera de nosotros, entonces sí estamos bien con Él y entonces Él
nos da las cosas, ¿sí? Ahora brincando a la siguiente porción, hermanos. Primera de Juan 3, 23, 24 dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí realmente nos vamos a ir rápido, hermanos, porque ya cubrí gran parte de todo lo que está diciendo aquí. Como les digo, ya los que me conocen, ¿verdad? En veces me emociono tanto que ya doy una condensación, un sumario de todo el tema, en veces en algunas palabras, ¿verdad? El mandamiento que nos dio el Señor lo conocemos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El ejemplo máximo lo tenemos en Cristo Jesús. Por eso se nos aconseja en la palabra de Dios y por nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, misioneros o maestros inclusive, de que siempre tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, no en los hombres, sino en Cristo. Ahora, también yo soy de los que dice, ¿dónde están los Pablos, verdad? De ahora, que puedan decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué pantalones espirituales del hermano, y la verdad mis respetos en ese aspecto, y yo siempre lo he comentado con los hermanos. Ahí está el reto, hermanos, ahí está el reto para cada varón y para cada hermana, que puedan decir sin vanagloria, sin falsas apariencias o pretensiones, de que puedan decir de manera muy sincera a lo mejor a algún discípulo, a lo mejor las hermanas a una señorita o a un adolescente, a uno de los niños, a su familia, o los hermanos varones, también a sus hijos, a alguien que pueda decir simplemente así, imítame a mí así como yo imito a Cristo. Es un reto, hermanos, es un reto, es un reto. Por eso, cuando nos sintamos ofendidos, y lo digo también por mí, hermanos, no crean que es nomás de aquí para allá, es para todos. Cuando nos sintamos ofendidos, pues es bueno comparar y decir, bueno, ¿y esta ofensa que me están haciendo le llega a las ofensas que le hicieron a mi Señor Jesús? ¿Le llega a las bofetadas, a los puñetazos, a las arrancadas de barba, a las escupidas, a los varazos, a las espinas, al flagelo, a la cruz, a la lanza que lo atravesó, a la exhibición prácticamente desnudo delante de toda la gente, a la ignominia, al oprobio? La respuesta es no, no se compara. Por eso siempre debemos recurrir a Cristo para que, y aunque es difícil, hermanos, yo sé que es muy fácil decirlo, lo difícil es vivirlo y hacerlo y seguirlo, de que podamos decir, no, lo que me hicieron no se compara con lo que le hicieron a mi Señor, lo mío es una pequeñez al lado de lo que Él sufrió. Y a lo mejor eso nos lleva o nos debe llevar a cambiar nuestra actitud y perdonar. Perdonar. Porque el amor de Cristo incluye el perdón. Y si Cristo dice, amados los unos a los otros como yo los he amado, está diciendo, tienes que estar dispuesto también a perdonar como yo te he perdonado. ¿Qué te ha perdonado? Todo. 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 ¿Sí? Entonces, este es su mandamiento. Y es que en ese mandamiento va incluida la fe. Como les digo, de manera natural el hombre no está inclinado a eso, pero ya siendo participantes de la naturaleza divina, ya teniendo al Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe en el Hijo de Dios, porque todo esto, hermanos, es por gracia de Dios, por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo esto, hermanos, todo esto por medio de la fe en Cristo Jesús. En esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando se estén amando los unos a los otros. O sea, lo he dicho varias veces, hermano, y lo repito. El sello, la señal de los cristianos es el amor. Y nos amamos, o debemos amarnos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. Por eso la cuestión en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, ya saben que yo no me refiero al edificio, me refiero a la congregación, al grupo de creyentes en Cristo Jesús, congregados en su nombre de manera local. Una iglesia. Se da el amor fraternal. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de Cristo, somos parte de su cuerpo. Y los miembros se cuidan unos a otros, como en un cuerpo. Usted cuida sus deditos, cuida sus manos, cuida sus pies. Si no lo hace, debería de hacerlo. Y en cuestión espiritual, en el cuerpo de Cristo, definitivamente debemos de estarlo haciendo, cuidándonos unos a otros. Y como dice la palabra, y si un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Sí, varios miembros, pero conformando un solo cuerpo. Y siendo la cabeza de este cuerpo, Cristo Jesús nuestro Señor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Lo que les decía de las dos vías. Tú permaneces en Dios y Dios permanece en ti. Y esto también, la de las dos vías, también lo vemos, como había mencionado en otras clases, del pasaje de Mateo 7:21. Tú podrás echar demonios y hacer milagros y esto y el otro en el nombre de Jesús. Y según tú, siendo conocedor de Jesús, y la respuesta de Jesús ahí en Mateo 7:21 al 20 y tantos es: nunca os conocí. Nunca os conocí. Por eso debe de ser recíproca. Una verdadera relación con Dios va a ser de doble vía, hermanos. Nosotros en Él y Él en nosotros. Hermanos, si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Como lo hemos dicho, por el Espíritu que nos ha dado. Y el Espíritu, quien es Dios, es mayor que nuestro corazón y que nuestra conciencia, hermanos. Todo esto es doctrinal, hermanos. Todo esto es doctrinal y es práctico. Las dos cosas en ese texto que acabamos de analizar ahorita. La doctrina de la salvación, el de estar bien con Dios, el de tener una relación con Dios como por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la parte práctica, la parte espiritual de todo eso? En que por ser hijos de Dios y creer en Jesucristo y ser parte de Él y de su cuerpo, la iglesia, nos vamos a estar mostrando amor unos a otros. No solamente se queda en la teoría la cosa, hermanos, no solo en lo doctrinal, sino en la vida, en el vivir. Como dice la palabra de Dios, no seáis oidores, tan solamente oidores, ¿verdad?, engañándose a vosotros mismos, sino hacedores. En pocas palabras, y lo voy a decir entre comillas, para los que nada más escuchan el audio, porque mi clase se divide también en audio y en video, hay los dos formatos. Lo estoy diciendo entre comillas. Esos cristianos que nada más son oidores son los que pues van a la iglesia, escuchan o medio oyen los mensajes, inclusive tal vez puedan leer la Biblia, pero todo eso cae en la categoría de oír. Aunque me digan, no, hermano, pero es que la leen, sí, no la hace, pero me refiero a que no la viven,
nada más la escuchan, nada más la conocen, pero no la practican, no la viven. Dice la palabra de Dios que los tales se están engañando a sí mismos. Si son tan solamente oidores, se están engañando a sí mismos. Hay que ser hacedores. Y no estoy hablando de que salvación por obras, no, estoy hablando de fe. O como el pasaje de Santiago 2, que los de la religión popular confunden mucho y dicen, ya es que la salvación sí es por obras. No, ahí no habla de que la salvación es por obras. Ahí habla de que la salvación es por fe y la fe verdadera se ve manifestada en las obras. O como lo dijo Cristo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Punto. No se cruzan. No puede ser que el árbol malo dé fruto bueno o que el árbol bueno dé fruto malo. Eso no sucede así. Entonces, la verdadera fe produce obras, o como les dije ahorita con Efesios, las buenas obras, ya cuando somos hijos de Dios, nos las va mostrando porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó Dios? Buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero no fuimos salvos por las obras, fuimos salvos por fe, que es lo primero que dice. Después vinieron las obras como evidencia de que tenemos una fe genuina, viva y verdadera. ¿Sí? Y aquí es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Ahora en 1 Juan 4, del 1 al 4, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay un don que Dios otorga en la iglesia, que es el don de discernimiento de espíritus. No todos tienen este don. Eso lo sabemos, o sea, me refiero a que unos tienen el don de enseñanza, otros tienen el don de discernimiento de espíritus, otros tienen, y no quiero entrar aquí con lo de los dones porque se pueden ir con lo de que las lenguas y que esto, no. Pero diferentes dones, hermanos, ¿sí? El don de servicio. Pero no es de preocuparse en este aspecto, porque precisamente por eso el Espíritu Santo reparte los dones, porque Él es el que balancea, Él es el que administra el cuerpo de Cristo. Por eso no todos somos ojos, y no todos somos orejas, y no todos somos boca, y no todos somos manos, porque si no estaríamos deformes, hermanos. ¿Se imaginan que fuéramos una manota gigante? No, el cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes funciones. Entonces el Espíritu sabe, ¿verdad?, a quién, Él decide a quién darle ciertos dones, a quién no. Y no debemos de sentirnos ni mayores ni menores por cuestiones de los dones. Lo que debemos de saber es que el Espíritu Santo los administra para balancear la iglesia de Dios, para que el cuerpo de Dios crezca de manera bien, en armonía, ¿sí? Y solamente eso con el conocimiento de Dios, no de nosotros, hermanos. Pero aquí habla de eso precisamente. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque hay que probarlos. Ahora, no olvidemos de quién está hablando y a quiénes está hablando. Es el apóstol Juan hablándole a una iglesia. Hermanos, muchas veces esperamos, se los he dicho hasta el cansancio y lo voy a volver a repetir porque esto no me cansa, como se podrán haber dado cuenta. Se los vuelvo a repetir.
son más peligrosos, siempre han sido más peligrosos, y yo creo que lo serán siempre más peligrosos los ataques desde adentro, no desde afuera, los de adentro. Si recuerdan los primeros temas que vimos, ¿verdad? Los de que salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque eran herejes, hermanos. Eran anticristos, lo cubrimos, lo estábamos viendo en las clases pasadas. También lo mencionaron ahorita, hace rato Juan, lo estábamos viendo. Miren, ¿qué dice aquí? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son profetas, de hecho, sí lo son. ¿Qué es un profeta? Un predicador, un pregonero, un proclamador. ¿De qué? De la palabra de Dios. Eso era un profeta, hermano. No fuerzas involucraba estar diciendo declaraciones de eventos futuros. No siempre era así. De hecho, eso era la minoría, hermanos. La mayoría de la función de un profeta era hablar palabra de Dios, pregonar, predicar, proclamar palabra de Dios, más que profecías en sí, no más que pues se les llamaba profetas, ¿verdad? Muchos falsos profetas, ¿verdad?, han salido por el mundo. Ahora, aquí está hablando de extensión, obviamente. Pero ¿de dónde nacen los profetas? Pues dentro del pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento era dentro del pueblo de Israel, aquí en el Nuevo Testamento es dentro de las iglesias. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. O sea, como les digo, Juan siempre simplifica mucho las cosas y pan, pan, vino, vino. ¿Niegas a Cristo? No eres de Dios. No, pero es que no eres de Dios, punto. No, o sea, Juan no se pone a discutir. Por eso, muchas cosas se resolverían muy fácilmente ahora si aterrizamos las cosas así como nos enseñan los hombres de Dios que aterrizamos las cosas, hermanos. No, es que aquellos dicen que no, que Cristo no resucitó en la carne, no, que Cristo no era Dios y que no era hombre. Todo aquel que adultere, cambie, corrompa la persona de Cristo en doctrina, no es de Dios, hermanos, punto. No me importa, y que no le importe a usted que sea un pastor que vino de tal seminario y que tiene tal maestría y que tiene tal doctorado y que tiene tantos años de ministerio y que puro traje europeo y que se hace manicure y que se depila las cejas. A mí no me importa, hermano, a ustedes les debe importar. Lo que importa es la doctrina. Lo que importa es su enseñanza. Lo que importa es si es verdaderamente un cristiano. Eso es lo que importa. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo se viste de ángel de luz. ¿Para qué? Pues ya te lo está diciendo, se disfraza, se viste de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Si no, ¿para qué es un disfraz, verdad? Muchas iglesias han sido traspasadas de grandes dolores, inclusive de pérdida, inclusive de ser removidas como iglesia. O sea que su candelero ha sido quitado. ¿Por qué? Porque se dejaron ser infiltradas por ideas ecuménicas, carismáticas, heréticas, liberales, licenciosas, carnales, doctrinas de demonios, por donde tú quieras decirlo, por la enseñanza, por la doctrina, por la alabanza, por la disque obra misionera, por esto, por todos los frentes. Siempre va a buscar el enemigo meterse y colarse por algún lado, y los hijos del diablo se sientan enseguida de uno, hermano. ¿Sí? Así es la cosa, hermanos. Así lo enseñó y lo enseña la Biblia. Por eso se debe de ejercer discernimiento, dice Juan. Por eso Juan dice, no le creáis a tu espíritu. No le creáis a tu espíritu. Tienes que probar los espíritus. Tienes que analizar su enseñanza.
Tienes que pasar por el filtro de la Biblia, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus predicaciones, sus consejos, su testimonio, su ejemplo. Todo, hermanos, todo. Si viene alguien y empieza a decir Jesucristo no era esto, Jesucristo no, y si va en contra de esa enseñanza, de lo que enseña claramente la palabra de Dios, aunque sea el mejor peinado, vestido, perfumado, es un hijo del diablo. Es un emisario del diablo. ¿Y qué se debe hacer? Ay, hermano, pues háblale con mucho amor y dile que pues que mejor ya no huele. No, lo expulsas, lo corres, lo sacas, lo cortas. Miren, hermanos, lo he dicho muchas veces y lo repito. Quitémonos esa imagen. Y yo sé que a lo mejor alguien dice, hermano, hace rato estaba hablando del amor. Sí, hermanos, de que el amor es la característica entre nosotros los de Cristo. Ay, a los del mundo no, sí. ¿Cómo se le muestra el amor al mundo, hermanos? Se le muestra el amor al mundo hablándoles de Cristo, advirtiéndoles de que si no se convierten al Señor van a pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Esa es la mejor manera de mostrar el amor, hermanos, al mundo. Advirtiéndoles, hermanos. Advirtiéndoles. ¿Callarse? No, hermanos, eso no es mostrar amor. Si Cristo se hubiera callado y no nos hubiera advertido, todos iríamos al infierno, hermanos. Pero qué bueno que Cristo habló, que en veces duele la palabra, cala. Pues la Biblia lo dice, que la palabra de Dios penetra hasta lo más cortante, se lleva hueso, tuétano, se lleva el alma, se lleva todo. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre sea salvo, hermanos. De que usted y yo seamos salvos. Pero este mundo ahora maneja mucho, es que ten cuidado, no lo vayas a ofender, no vayas a mencionar la palabra infierno porque, es más, ni se te ocurra decirle que está en pecado porque lo vas a ofender. No, pues si no vamos a hablar ni de pecado ni de infierno, entonces ¿de qué vamos a hablar, hermanos? Si es de lo que habló Cristo. Pues que se van a ofender, pues que se ofendan. Que se van a asustar, que se mueran del pánico, hermanos. ¿Ustedes saben por qué tenía tanto éxito Charles Spurgeon? Yo no sé mucho de Charles Spurgeon, pero sé un poco. Yo sé que su estilo era que llegaba a predicar 2-3 días a los lugares y en el primer día, como dicen, los dejaba en el infierno. En el infierno los dejaba, les enseñaba a ver su miseria, su pecaminosidad, de que la paga del pecado es muerte, que estaban condenados para el infierno, y ahí los dejaba en el infierno, hermanos. No hablaba del plan de salvación en esa primera predicación. Dicen que hasta el día siguiente es cuando les decía, ahora déjenme decirles cómo pueden ser salvos, y entonces sí cosechaba las almas. Dicen, ¿verdad? Que así es como manejaba Charles Spurgeon. Pues también Cristo, hermanos, porque él es imitador de Cristo. Cristo habló más del infierno que del cielo, hermanos. Cristo hablaba más de la necesidad de salvar y de perdonar pecados. No tanto de la parte bonita es la consecuencia, hermanos, es la consecuencia. Lo importante es primero atacar lo que se debe, la causa. Siempre es así, hermanos. Y en estas cuestiones de los espíritus falsos, de los falsos maestros, de los hijos del diablo, de los espíritus engañadores, y ponerlos a prueba y detectarlos, hay que expulsarlos, hermanos, hay que correrlos. Toda idea, toda propuesta. Miren, hermanos, muchas veces yo les he dicho a algunos hermanos en confianza, les he compartido esto, y también estoy de aquí con esto, está de acuerdo Juan. Uno de los más grandes enemigos del cristiano son los sentimientos. Los sentimientos estorban, los sentimientos arrastran al error, los sentimientos ciegan, los sentimientos te hacen ser parcial. El diablo ha usado por muchos años y siglos los sentimientos de los hombres en su contra. Es que no me siento salvo. Es que yo siento que si digo esto voy a ofenderlo. Es que yo siento que si digo homosexual se va a ofender.
Yo siento que si digo que veo mal el transexualismo, se van a ofender. Y yo siento que si digo pecado, infierno, se nos van a ir. Y se preocupan mucho por lo políticamente correcto, por lo de no dañar sus preciosos sentimientos de la gente. Pues lo que van a perder es su preciosa alma por no haberles predicado la verdad, tal y como es. Miren, este es el espíritu del anticristo, dice Juan. Ya, el que anda con que si Cristo no en la carne, y déjenme decirles así y agregarle bíblicamente a esto, hermanos. Y si alguien dice que no resucitó en cuerpo y que era algo espiritual y que la resurrección y que todo, mientras de alguna manera u otra tú adulteres, cambies, elimines o alteres el evangelio de que Dios se hizo carne y vino al mundo y vivió entre nosotros y murió en la cruz de manera corporal y derramó toda su sangre de manera corporal y que resucitó al tercer día de manera corporal y de que Él es Dios, de que Él es Jehová. Si tú cambias alguna de las doctrinas cardinales de la palabra de Dios, tú eres anticristo y eres enemigo de Dios y te largas allá donde perteneces, a las hordas del maligno. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que se debe hacer. Y estamos en esos tiempos en que nos quieren obligar a callarnos, a que no digamos homosexual, ni transexual, ni pansexual, ni lesbiana, ni afeminado, ni adúltero, ni borracho, ni drogo. Bueno, hermanos, pues entonces ¿de qué se trata esto? Entonces vamos a callar la palabra de Dios, porque pues ¿cuántos pasajes no hay de estos que en los que citan de que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni esto, no van a heredar el reino de Dios? No vamos a poder citar ese pasaje. ¿Por qué? Porque te llevas a medio mundo con esa descripción. ¿Vamos a mutilar la palabra de Dios, hermanos? ¿Nomás por darle gusto al mundo? Aquí dice que no hagamos eso. ¿Quién lo dice? Jesucristo por medio de su apóstol Juan. Ese espíritu del anticristo ya está en el mundo, hermanos, operando desde los mismos tiempos de Juan. ¿Cuándo empezó a operar? Cuando vino el Cristo, cuando vino Jesús, se puso el plan, ¿verdad? El misterio de la iniquidad a funcionar, porque desde ese momento en que Cristo triunfó y se vieron derrotados, aún así, con todo eso, el enemigo no se rinde y quiere llevarse al mismísimo infierno junto con ellos, porque la versión popular del infierno es de que Satanás es el rey del infierno y sus demonios son los torturadores. Cuando usted escuche esas charras de testimonios de que fueron al infierno y que vieron todo eso, son pura bola de mentirosos. El infierno fue hecho para echar al diablo y a sus ángeles ahí, para castigarlos y azotarlos. Es un lugar de castigo para ellos, originalmente hecho para ellos. Y luego se van a agregar también todos los que negaron a Cristo, los que no recibieron a Jesucristo. Para eso es el infierno. Para eso es el infierno, para el diablo y sus ángeles y para todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida. Para eso es, hermanos. Para eso es el infierno. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hermanos, seguros de la victoria. Seguros de la victoria, hermanos. No nos desanimemos. La guerra ya está ganada. Cristo es vencedor. Cristo es vencedor. Jesucristo es vencedor. Punto. Punto. No importa que se vea aquí la cosa oscura, que se vea deprimente, que parece que el mal triunfa. Cristo siempre dijo, todo esto os he dicho para que cuando suceda sepáis que ya los lo había dicho. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Para que te acuerdes de que yo ya te dije que se iban a poner las cosas así, pero también te dije que al final yo regreso como juez, como Dios, como Señor, y toda lengua va a confesar el nombre de Jesucristo y toda rodilla se ha de doblar delante de Él. Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso.
¿Por qué? ¿Por qué hemos vencido? Porque mayor es el que está en vosotros, o en este caso en nosotros, que el que está en el mundo. Nada más por eso, hermanos. Porque mayor es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Por eso somos victoriosos. Por eso podemos estar completamente seguros de la victoria. Gracias por su paciencia. Dios me los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto.